No puede existir una buena política sin el bien que se concrete en el ser y en el actuar. Esto es importante. Vamos a dar unos principios básicos para la actividad política. Estos principios son en muchas ocasiones violados en los sistemas democráticos, pero para un cristiano son un fundamento de su actuar. No los voy a desglosar todos porque ellos hablan por sí mismos. El principio de la reciprocidad. Todo político cristiano habrá de ser receptivo a las críticas y quejas de la ciudadanía, formuladas a través de diferentes procedimientos. Uno de ellos, sin duda, la comunicación social. Las decisiones de los políticos, para que sean morales, habrán de tomarse teniendo en cuenta siempre la perspectiva de aquellos que serán los más afectados. Principio de la transparencia. Todo político habrá de actuar explicando siempre las intenciones con las que toma sus decisiones, sacando a la luz pública lo que se pretenda conseguir con ellas, por qué se toman y cómo se van a llevar a término. Principio de la dignidad. Todo político habrá de actuar considerando a las personas implicadas en sus decisiones como fines en sí mismo y nunca como meros medios. Para tomar una decisión no se puede instrumentalizar ni cosificar a la persona. La persona en toda decisión debe ser el fin último, el bien común. Principios de los fines universales. Todo político habrá de actuar distinguiendo con suma claridad lo que son intereses personales o partidistas, de lo que constituyen en verdad fines universales de una comunidad o de una nación. Principio de servicialidad. Principio de la responsabilidad. A un político cristiano, pues no le toca, vamos a decir, legislar o tomar decisiones tan solo a favor de su grupo cristiano concreto. Tiene en su misión social debe estar abierto a todos los sectores. Pero ya veremos que también el político cristiano debe tener unos límites a la hora de tomar sus decisiones. En cuanto a los cristianos sumergidos en el mundo de la política, se especifica su contribución que debe ser manifiesta en su competencia, su preparación, entrega generosa, fuerte espiritualidad evangélica, honestidad y coherencia. Serán estas las características que otorgarán dignidad y nobleza al quehacer político. La Iglesia tiene el derecho de iluminar con la luz de la fe toda la actividad política y tiene en este sentido la misión de invitar a los suyos a iluminar el ambiente político. Si lo político pertenece a todo ser humano, el empeño partidista, según la Iglesia, debe ser propio de cada laico católico. O sea, la Iglesia no le dice al laico en qué partido debe militar, no le dice. Lo cual deberá ejercer con legítima libertad para elegir entre opiniones políticas compatibles con la fe y la ley moral, y la ley de la moral natural. Aquello que, según el propio criterio, se conforma mejor con las exigencias del bien común. Es decir, el laico cristiano, el cristiano, se sumerge en el mundo de la política, pero teniendo presente su condición de cristiano y nunca tomando decisiones o tomando partido contrario a su ser cristiano, sino más bien siempre acogido a la ley moral, acogido al bien común y a la búsqueda de la implantación de la justicia.
El laico por vocación está llamado a ser testigo de Cristo en un mundo que hay que transformar e humanizar como lo hizo Cristo. Corresponde a los laicos tratar de implantar el reino de Dios, gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. No es fácil vivir los valores de la fe encadenándolos en el campo de la política. Sin embargo, es necesario ejercer la militancia política y partidista en el marco de una profunda espiritualidad y estudio de la doctrina social de la Iglesia. ¿Puede el cristiano meterse en la política? Sí. ¿Debe el cristiano meterse en el mundo de la política? Sí, pero sin perder su identidad. Esa es la cuestión. Está bien que el cristiano pues quiera asumir cargos públicos, está muy bien, pero sin perder su identidad y sin perder esta dimensión universal de su quehacer político, del quehacer político. El Vaticano II también señala a su tiempo que los fieles laicos de ningún modo deben abdicar de la participación en la política, es decir, en la multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural, destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común. En tal contexto, hay que señalar que la conciencia cristiana bien formada no permite a nadie favorecer con el propio voto la realización de un programa político o la aprobación de una ley específica que contenga propuestas alternativas o contrarias a los contenidos fundamentales de la fe y de la moral. Es decir, no le está permitido a un político cristiano pues asumir en su programa político a aquellas cosas que vayan en contra de su fe, en contra de la moral. Esta coherencia, por cierto, no se pelea con la justa autonomía que el laico, en cuanto miembro de la ciudad terrenal o civil, debe gozar guiado por su conciencia cristiana y según su específica competencia y su propia responsabilidad. Su primer objetivo, por cierto, no es actuar en cuanto católico a favor de los intereses de la Iglesia, sino como miembro de la sociedad humana. Y por tanto deberá tutelar el bien de todos. No le vaya a pasar al político cristiano y de este modo perder su identidad, como le sucede a aquel hombre que me dice, amigo, a la hija de un hombre que se me acerca y me dice, mira, padre Cristian, yo tengo a mi hija enferma, estoy haciendo todos los movimientos posibles para llevarla al médico, los recursos están escasos y yo siento un dolor profundo, y es que le dije a una hija mía que podía atender a este muchacho, su hermano, que lo tuviera un tiempo porque ella tenía las posibilidades para atenderlo, y ella me dijo que no podía atenderlo, y la razón por la que no podía atenderlo era que la enfermedad infectocontagiosa que tenía este muchacho, peor que la que padecía, es que no pertenecía a la denominación cristiana que ella pertenecía. Ella era de una denominación cristiana, su hermano era de otra, y eso le impedía a ella asistir a su hermano que se encontraba enfermo. Problema este. Entonces lo mismo le puede pasar al político cristiano, que en lugar de buscar el bien de todos, el bien de la comunidad humana, enfoca toda su actividad política en su ámbito religioso. Pues esa no es la visión del político cristiano. Tiene que velar por el bien de todos, siempre y cuando, lo repetimos, se acoja a los principios morales
y no pierda su identidad cristiana, legislando en contra de su identidad cristiana. Eso es importante. Importante. En cuanto ciudadano que actúa en nombre propio, el laico tampoco puede invocar a su favor la autoridad de la Iglesia. No es tarea de la Iglesia regir los destinos de la comunidad política y mucho menos formular soluciones concretas para cuestiones temporales. Dios las deja al juicio libre y responsable de cada creyente, comunidad y pueblo, según los contextos geográficos, económicos, tecnológicos y culturales en los que vive. El cristianismo, consciente de su deber de evangelizar a la totalidad de la existencia humana, otorga a los laicos la responsabilidad de evangelizar también los nuevos areópagos de la economía, de la cultura y desde luego de la política. Pero debe quedar bien claro que ningún partido político, por más inspirado que esté en la doctrina de la Iglesia, puede arrojarse la representación de los fieles o de la Iglesia. Es decir, el político cristiano no debe meterse en la Iglesia a buscar a los laicos de la Iglesia, a sus hermanos, cambiándolos de partido político. Ellos pueden pertenecer al partido que les plazca. Pueden pertenecer al partido que les plazca. En ese sentido, el político debe respetar pues, la individualidad de las personas, sus ser responsables y libres. Debe respetar. En ese sentido, hablando de la realidad política, se me escapaba decirles ahorita que el cristiano no puede tampoco sustraerse de su responsabilidad de ejercer el voto. No puede sustraerse. Debe meterse en el mundo de la actividad social. No puede sustraerse. Debe ejercer el voto. Eso es un deber ciudadano y un deber cristiano. Para el cristiano, entonces, a la luz de cuando hemos venido exponiendo, la política no es una prohibición, sino un deber. El cristiano sabe que en el Evangelio no encontrará un código de moral política donde se pueda conseguir soluciones técnicas a los problemas, sino un espíritu que le haga superar la cómoda neutralidad y le impulse a luchar por la justicia y a rectificar conductas incorrectas. Si en el mundo de la política se da la corrupción, la presencia del cristiano en ese mundo debe hacer desaparecer, por lo menos en su actividad, la corrupción. No puede sumarse al número de los corruptos. No debe sumarse. Se trata de un espíritu que cuestiona toda política y al mismo tiempo subversivo de toda estructura inhumana existente. Muchas gracias.